Además de los estragos sociales y sanitarios que dejó, la pandemia también está dejando estragos en la cadena de suministros de los Estados Unidos y esto está provocando una inflación del 5,4% en el último año, un número que no se repetía desde hace 13 años en los Estados Unidos. Esto está preocupando mucho a los consumidores estadounidenses que están empezándose a preocupar por lo que ven cada vez que van al supermercado, cada vez que van a la estación de servicio a cargar combustible, porque hay algunos productos que hace 40 años que no registraban incrementos tan importantes y en algunos otros casos, por ejemplo, hay productos que ya están empezando a faltar. Incluso algunos están advirtiendo que hay un peligro de desabastecimiento y por eso el presidente Joe Biden, junto a las principales empresas logísticas de los Estados Unidos, trató de implementar acciones para evitar que esto suceda. Pero fuimos a dialogar con el economista Alberto Bernal para que nos explique por qué está sucediendo esta situación en los Estados Unidos y por qué estamos viendo imágenes, escenas que hacía muchos años que no se veían en los Estados Unidos. Hay un cambio importante y esto en cierta forma era algo que nos estaban esperando los consumidores, porque la verdad la pandemia lo que debería haber hecho es quizás disminuir el consumo, pero está sucediendo es exactamente lo contrario. Entonces es una combinación de cuestiones. Primero, ha habido mucho estímulo por parte del gobierno, quiere decir que la gente tiene más dinero. Segundo, hay una cantidad de cuestiones muy específicas que tienen que ver con la pandemia, que han incrementado los costos de exportación e importación de productos en todo el mundo. Un ejemplo, por ejemplo, es la política de cero COVID que tiene la China. Cada vez que hay un caso de COVID en el puerto de Shanghai, por ejemplo, se cierran todas las operaciones y eso demora muchísimo todos los procesos de importación y exportación. Antes un container de Shanghai a Los Ángeles podría demorarse, o ese proceso se podría demorar una semana. En este momento se puede demorar un mes y medio, 2 meses. Entonces todas estas cosas están generando problemas para la economía internacional y eso implica unos costos más altos. Incluso en un país tan grande como Estados Unidos puede generar estos problemas porque en definitiva, digo, si lo que se pregunta a la gente es si Estados Unidos, que es tan grande, depende tanto de la economía o de la producción de China, la gente siente como que estamos en problemas. Pues a ver, por ejemplo, hay un tema muy complicado, muy específico para estas Navidades, que son los ositos, ¿no? Los ositos que se le regalan a las niñas cuando tienen 2, 3 años. No hay suficiente oferta, ¿no? Y todos esos se producen en la China, ya no se producen en Estados Unidos. Entonces hay un tema muy específico que está preocupado el puerto de Los Ángeles para ver cómo hacer para lograr que se aceleren todas esas importaciones, para que los Targets, los Walmarts y todos los almacenes de juguetes tengan la capacidad de vender los ositos que sus padres le quieren regalar a sus niños, ¿no? Así como hablamos de los ositos, podemos hablar de los disfraces para Halloween, exactamente, los autos, los semiconductores. Los electrónicos, por ejemplo, ya Apple dijo que no se iba a lograr la meta de producción del iPhone 13, porque no hay suficiente producto para generar esos teléfonos. Entonces todo eso, pero fíjate que lo importante es que todo esto es lo que los economistas llamamos un choque de oferta. Porque es que no es que se hayan desaparecido las fábricas o que haya pasado cosas así, digamos, o que haya control de precios, como en Argentina. Eso no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que por las ineficiencias atadas al COVID, otra vez, insisto, que se cierra el puerto de Shanghai una semana porque hay un caso. Todas esas cosas lo que generan son unos costos adicionales y unas ineficiencias adicionales de las cuales estamos teniendo que lidiar en este momento. Y está ocurriendo a todo nivel, está ocurriendo en el mercado de energía, está ocurriendo en el mercado de semiconductores, está ocurriendo en la comida. En fin, los precios de la comida en Estados Unidos están subiendo de una forma importante, ¿no? Alberto, ¿esto es una derivación exclusivamente de la pandemia o también se acelera esta inflación por todo el dinero que se le ha inyectado a la economía a través de los subsidios y de las ayudas que ha hecho el gobierno, de los estímulos? Claro que sí, yo creo que también obviamente tiene que ver con la parte
de los costos de transacción es parte, función total de la pandemia. Pero hay un tema también de demanda, ¿no? O sea, los norteamericanos hoy en día, a pesar de que todavía digamos, los niveles de empleo en Estados Unidos hoy siguen estando muy por debajo de lo que existía antes de la pandemia, pero igual el consumo está igual. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué sucede eso? Si hay menos gente trabajando, ¿cómo puede mantenerse el consumo igual o mayor? Porque el gobierno hizo un estímulo fiscal muy importante y las familias en Estados Unidos recibieron excesos de dineros que los están utilizando en este momento. ¿Y eso estuvo bien? Yo creo que eso estuvo bien durante la pandemia, pero creo que, como decimos los colombianos, de eso tan bueno no dan tanto. Tienen que acabar esto ya. O sea, ya tiene que volver el mundo a la normalidad. Ya no pueden seguir habiendo excesos de subsidios para las personas. En Estados Unidos en este momento hay 10.7 millones de empleos abiertos. O sea, empleos que podrían generarse en este momento, pero la gente no está yendo a trabajar. Entonces, esos son cuestiones que también tienen que cambiar. Alberto, ¿por qué me parece que acá empieza a funcionar un aspecto psicológico, o si querés ambiental? ¿Por qué crees que la gente no está yendo? Porque hay algunos que dicen que no van por miedo al COVID, sí. O sea, no quieren volver a las oficinas porque por miedo a juntarse con gente y contagiarse. Hay personas que dicen que no pueden cuidar a sus hijos, que es muy lógico. Y también hay personas que están diciendo no. Yo estuve parado durante la pandemia, me di cuenta que puedo emprender, puedo empezar a hacer comida por mi cuenta o generar algo por mi cuenta sin tener que volver a ser un empleado. Exactamente. Yo creo que es la combinación de todas esas. Pero yo creo que hay un tema muy importante ahí que sí tiene que ver con la incertidumbre sobre si los colegios van a seguir abiertos. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos necesita mandar un mensaje inequívoco. Los colegios se abren, pase lo que pase. Porque cuando se manda ese mensaje, hay una parte muy importante. Hay 2.7 millones de mujeres que salieron de la fuerza laboral en Estados Unidos. Y esas mujeres no es que están ahí, pero no están trabajando porque no tienen incertidumbre sobre si mañana un colegio X decide que va a cerrar otra vez. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? Porque pues así es la sociedad y la mayoría en la mayoría de las familias la mujer es la que se encarga de los niños. Eso es un tema que sigue siendo así. Entonces hay que trabajar en eso. Tiene que haber una función del gobierno de Estados Unidos de mandar un mensaje inequívoco de que no se van a volver a cerrar los colegios. Eso ayudaría por el lado de que las mujeres vuelvan a la fuerza laboral. Y el segundo término, yo sí creo que lo único que va a curar esto es el tiempo. Porque entre más tiempo pasa, la gente se va acostumbrando más a que el COVID está acá, porque es que un tema que es muy importante y mucha gente no lo ha entendido. El COVID no se va a ir, el COVID se va a quedar, es una historia de aquí a largo plazo. El COVID es la nueva influenza, lo que pasa es que poco a poco la humanidad va a aprender a convivir con esto, poco a poco va a aparecer lo que yo llamo el Tamiflu del COVID. La influenza y el H1N1 se curaba, pues se tomaba uno el Tamiflu, tenía 2 días terribles de mucho malestar, pero no, las personas morían. Entonces eso va a venir también para el COVID en algún momento, no me cabe ni la menor duda. Y una vez sucedan todas esas cosas, ya volvemos un poco más a la normalidad en términos de la fuerza laboral. Alberto, ¿hay peligro de desabastecimiento de algunos productos o ya estamos sufriendo el desabastecimiento? Mira, yo creo que ya lo estamos sufriendo. Mira, el otro día yo fui a CVS, que es la farmacia acá, a conseguir una crema para afeitar. No había crema para afeitar, literal. O sea, esto que está pasando en Estados Unidos. Insisto, no tiene nada que ver con controles de precios como pasa en Venezuela, como pasa en otros países en Latinoamérica, pero lo que está sucediendo es que se están demorando muchísimo los procesos. Entonces quizás no hay suficientes personas manejando camiones para traer ese producto al CVS específico. Entonces, insisto, como hay todavía muchos problemas desde el punto de vista de las ineficiencias atadas a la pandemia, entonces estamos teniendo esos problemas. Y está sucediendo lo mismo en Inglaterra. Tú, me imagino, has visto todo lo que está sucediendo en Inglaterra por la falta de choferes. O sea, también hay desabastecimiento por esa cuestión muy específica. Este es un punto crítico, ¿no? Por eso te decía del cambio tal vez psicológico, exacto, sociológico y ambiental, porque digo, hay muchos choferes que no han vuelto a sus trabajos porque de repente ahora, en vez de estar haciendo
están tocando guitarra. Tan largos están haciendo Uber. Exactamente, o exactamente. Alguno, ¿no? Digo, tal vez ganan la mitad, pero vuelven todos los días a su casa, ¿no? Exactamente. Eso está pasando, ¿no? Sí, claro, hay muchas personas reevaluaron sus vidas por el choque tan violento que fue la pandemia en términos de salud mental, digamos. Muchas personas quizás durante la pandemia comenzaron a analizar sus vidas y decir, a ver, yo quiero pasar más tiempo con mi familia, no quiero, como dices tú, no quiero estar 18 horas manejando un camión y no me importa ganar menos. En parte de eso está ocurriendo también. Ahora, yo insisto que la mayoría de las personas poco a poco van a volver a la normalidad. Mira, aquí yo estoy en la oficina, ¿no? O sea, muchas personas decían que no íbamos a volver a la oficina aquí está completamente llena. ¿Cuánto crees vos o cuánto creen ustedes los expertos que se puede prolongar esta situación de desabastecimiento de los buques en alta mar frente al puerto de Los Ángeles, esperando para que alguien los descargue o esperando para poder atracar en el puerto? Mira, es una pregunta muy difícil de contestar. Mi expectativa es que esto se corrija este año. Hay otros bancos que esperan que se corrijan en 2, 3 trimestres. La mayoría de los economistas sí tenemos claro que esto se va a arreglar en algún momento, porque el sistema capitalista y el sistema de precios siempre funciona así. Déjame darte otro ejemplo. En algún momento se comienza a pagar tanto nivel de salario para una persona que maneje un camión, que esa persona dice, bueno, voy a volver a manejar un camión, aunque sea la mitad del tiempo. Y comienza eso a normalizarse en esta situación. Todo es una cuestión de incentivos. ¿Hay un atraso en los salarios? Hay un atraso, sí, claro, sobre todo en Inglaterra. En Inglaterra se están pagando bonos muy altos para lograr que las personas vuelvan a manejar camiones. ¿Eso está pasando ya en Estados Unidos? ¿Tiene que pasar? Mira, ayer, por ejemplo, veía un meme que me llegó en WhatsApp de un McDonald's en alguna parte en el centro de Estados Unidos, porque esto no es Nueva York, en el centro de Estados Unidos, anunciando el salario hora $21. $21 para trabajar en McDonald's. Eso, primero que todo, es una gran noticia para las personas que ganan menos dinero en Estados Unidos, porque eso implica que tú tienes más para comprarle un computador a tu hijo, etcétera, etcétera. Y eso es una buena noticia. La mala noticia, obviamente, es que pues tienes un componente algo inflacionario, pero McDonald's es una compañía lo suficientemente grande como para acomodar esos mayores costos de mano de obra. Eso te iba a preguntar, porque hay muchos que tienen miedo de que estas mayores exigencias salariales tengan un impacto directo en la inflación, ¿no? Están teniéndolos. Y que lo tengan a futuro, digamos. Claro, esa es la pregunta del millón. Que si esto que está sucediendo hoy, que es un choque, claramente, porque las personas no, porque tenemos un desbalance en el mercado laboral, si eso se va a volver permanente. Eso es la famosa discusión entre que si la inflación es permanente o es transitoria. Esa es la discusión que se está teniendo en este momento en Wall Street. La buena noticia es que hay una forma de mirar esos números, que es las expectativas inflacionarias. Y eso nos lo dice el mercado todos los días. Cada segundo se genera un precio a través del mercado de bonos, donde me dice cuánto espera el mercado que sea la inflación dentro de 5 años. La buena noticia es que el mercado sigue convencido que la inflación a 5 años va a estar en niveles del 2.2%, o sea, va a estar estable. Eso es una gran noticia. O sea, vamos a volver al valor histórico. Exactamente, eso es lo que dice el mercado en este momento y el mercado es muy inteligente. Entonces, por esa razón es que el mercado sigue subiendo. Mira, Wall Street sigue subiendo, porque si tuviéramos una situación donde la inflación se comienza a acelerar, digamos, como en Argentina, eso es un problema, porque entonces los negocios comienzan a ganar menos dinero y las acciones comienzan a caer y esto se vuelve más difícil de manejar en términos de política pública, ¿no? ¿Qué opinas de las acciones que ha tomado la administración de Biden con respecto, bueno, se juntó con las empresas de logística, el puerto de Los Ángeles va a trabajar 24 horas? Creo que hay que hacerlo. A mí me parece increíble que no se hubiera tomado la decisión de mantener el puerto de Los Ángeles abierto 24 horas antes. Es increíble que hubiera sucedido eso, pero bueno, todo el resto de los países del mundo lo está haciendo, entonces, bueno, gran noticia que Estados Unidos también lo haga. Creo que hay un espacio para que todos los sectores, digamos, atados a semiconductores, se les den las facilidades adicionales para estar trabajando 24 horas al día todo el tiempo.
hasta lograr arreglar todos estos problemas y también ayudar lo máximo posible con la cuestión de logística en términos de transporte en Estados Unidos, que también viene siendo un problema, ¿no? ¿Se puede culpar a la administración de Biden o a la administración de Trump de lo que estamos viviendo ahora? Te pregunto porque bueno, hay mucha polarización en los Estados Unidos y estamos en un momento político delicado y hay como pase de facturas para cada parte, ¿no? Mira, a mí me parece que esto es un problema, o sea, el problema que está teniendo la economía de Estados Unidos en este momento y el mundo en general es un buen problema. O sea, tenemos mucha actividad, hay mucha reactivación, eso es una gran noticia. De acuerdo, que hay problemas porque sube un poco la inflación, etcétera, está bien, pero ese es un problema, esto es un problema mucho más fácil de manejar, porque tienes mucha actividad. Si no tienes mucha actividad, entonces disminuye un poco el acelerador, que es lo que va a hacer la Reserva Federal el próximo mes, al disminuir las compras. El problema grave sería el contrario, que no hubiera actividad. ¿Cómo haces para incrementar los niveles de actividad? Entonces, a mí me parece que esto es un gran problema para tener. Y por eso el mercado también sigue subiendo. Si la economía del mundo estuviera en un problema grave, los mercados financieros estarían cayendo fuerte, las acciones estarían cayendo fuerte y las personas estarían volviéndose más pobres. Lo que estamos viendo en este momento es exactamente el contrario. Las personas se están volviendo más ricas y eso es una buena noticia. Y Alberto, ¿cuál sería tu recomendación para la gente de a pie, como le decimos nosotros, que llega, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que no están acostumbrados, que llegan a la bomba de combustible, tienen que echar combustible en sus vehículos y ven que el precio sube y sigue subiendo y pareciera no detenerse y bueno, ha crecido 42,1% en los últimos 12 meses, ¿no? Sí, pues mira, es muy importante tener en cuenta esto y hay que acordarse eso. En abril 17 del 2020, el precio del petróleo a nivel global se negoció a un valor negativo $37. Eso nunca se nos va a olvidar a nosotros las personas que trabajamos en el sector financiero. Déjame repetir eso. En abril 17 del 2020, en medio de esta zozobra atada al COVID, el precio del petróleo, que es un activo que debe valer mucho, hoy vale $80, se negoció a negativo $37. Entonces, cuando tú haces la comparación de este año versus el año pasado, cuando el precio del petróleo estaba negativo, obviamente vas a tener un incremento en términos porcentuales. Pero lo más importante que la gente lo entienda es que la inflación no es el precio, la inflación es la velocidad del cambio de los precios. Y yo sí estoy convencido que a estos niveles de precio del petróleo, de precio de gasolina, etcétera, ya están incluidas la mayoría de las realidades de la economía global en ese precio. Entonces yo no creo que la gasolina vaya a seguir incrementándose. Pero tu recomendación es que la gente se estoquee, que compre los productos ahora no, antes de que sigan aumentando, o tienen que estar tranquilos y seguir con su vida normal. Insisto, la economía de Estados Unidos es una economía extremadamente evolucionada. Es una economía basada en el capitalismo y el capitalismo va a encontrar la solución para los problemas que estamos teniendo. Todo esto se arregla permitiéndole al sistema de precios organizarse. No hay suficientes camioneros, deja que los salarios de los camioneros incrementen. Hay muchos camioneros, los salarios de los camioneros van a caer. Hay muy pocos chips, se van a producir más chips porque el empresario que produce el chip va a ganar más si produce más. Entonces todo eso va a suceder, lo que pasa es que se va a demorar un par de meses. Bueno, llevamos en este proceso un par de meses, pero no se nos olvide, estuvimos en la peor crisis de la economía global, moderna, el año pasado, por problema de un virus que es un problema de salud pública. Esto no es culpa de nadie. Lo que está sucediendo ahorita es el mundo reorganizándose después de esa tragedia que tuvimos que vivir el año pasado. O sea que tu mensaje es que hay que mantener la calma. Hay que mantener totalmente la calma. Esto lo va a arreglar el capitalismo. Esto se va a arreglar a través de la forma como los precios se organizan y eso va a generar incentivos para producir más en los productos que hacen falta, que lo estamos viendo, y poco a poco se van organizando. Mira, por ejemplo, ya lo estamos viendo también, los precios de los carros usados en Estados Unidos subieron 50%.
Ya en este momento se están disminuyendo los precios de los carros usados. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya no voy a comprar un carro usado que me cuesta lo mismo que un carro nuevo. Voy a esperar a que me llegue mi carro nuevo. El problema es que se te llegan 3 o 4 meses, pero en algún momento la gente dice, yo prefiero esperar los 4 meses. Y eventualmente eso lo que va a generar es que los precios de los carros usados caen y se organiza el mercado otra vez. Ahora, ¿esto puede llegar a suceder en el resto del mundo, digo, en otras economías que no tienen la fortaleza de Estados Unidos o tal vez de algunos países de Europa? Mira, Alemania, el Reino Unido. todo está sucediendo, lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos está sucediendo en la mayoría de los lugares del mundo. Fíjate, por ejemplo, en Chile ayer. En Chile ayer el Banco Central le tocó subir tasas de interés en 125 puntos básicos porque la inflación se ha subido fuerte en Chile también, por exactamente los mismos factores que está pasando en Estados Unidos. Es increíble, es muy parecido todo lo que está sucediendo en el mundo, digamos, en todos los países que permiten o que tienen como base fundamental el sistema de precios basado en el capitalismo. Es muy parecido a lo que está sucediendo. Y en todos los casos, no me cabe la menor duda, va a suceder exactamente lo mismo. La última, Alberto. Está claro la dependencia que tiene el mundo, o no sé si la dependencia, pero por lo menos el impacto de la economía de China en el mundo, ¿no? Sí. Vos me contabas recién que hay un caso, cierran el puerto y eso provoca una demora en la llegada monumental. de los productos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿cuánto se incrementó el valor de traer un contenedor de China o traer algún embarque de China? Desde el inicio de la pandemia se ha incrementado ese costo de un container de Shanghai a Los Ángeles en un 500%. 500%, se ha multiplicado 5 veces. La buena noticia es que parece que ya se está como llegando al máximo porque la gráfica está mostrando ya no un cohete, sino estabilidad. Ahora, ellos pueden utilizar esto a favor, China puede utilizar eso a su favor para, no sé, de alguna manera digitar lo que suceda en la economía, parar los envíos, o a ellos también les conviene que esta reactivación siga. No, a ellos les conviene que la reactivación siga porque ellos dependen de eso, ¿no? O sea, esto afecta también mucho a China. Los que ganan con este incremento del costo de transporte son las empresas que dan ese transporte, ¿no? Porque tienen capacidad de incrementar sus precios. Pero esto afecta al productor de los productos en China y al importador. Entre las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden se destaca la autorización para que el puerto de Los Ángeles pueda funcionar las 24 horas, es decir, que trabajen todos los días 24 horas durante 3 meses para tratar de descongestionar el trabajo del puerto, que en algún momento llegó a tener hasta 52 barcos que estaban en alta mar esperando para poder atracar en el puerto y poder descargar la mercadería. Pero además de eso, está faltando gente para que pueda descargar esa mercadería, gente que pueda transportar esa mercadería. Lo que está sucediendo es que mucha gente ha renunciado a sus trabajos y según las estadísticas del Departamento del Trabajo, en el pasado mes de agosto esa cifra subió a un 2,9%, una cifra que no se veía en los últimos 20 años y que significó la renuncia de 4,3 millones de personas que dejaron los puestos de trabajo que tenían antes de la pandemia. Lo que también está sucediendo es que con la pandemia muchas personas que se quedaron sin trabajo o que sufrieron una pausa en sus trabajos previos a la pandemia se dieron cuenta que podían emprender otra actividad o que se podían convertir en sus propios jefes. Entonces, eso es lo que los ha motivado a no volver a sus anteriores trabajos porque en esta nueva etapa emprendedora se sienten más a gusto, son sus propios jefes y además están consiguiendo pasar más tiempo con su familia, por ejemplo. En muchos de los casos están ganando menos dinero, pero están privilegiando otros factores, otros sentimientos que despertó o que se despertaron con la llegada de la pandemia a los Estados Unidos. Luis Moano de Doral Lincoln y Ford Kendall. Luis, ¿qué está pasando con el mercado automotor en los Estados Unidos? ¿Por qué han subido tanto el precio de los usados? ¿Por qué
hay menos inventario de carros 0 kilómetros. Me ha hecho una pregunta larguísima. Primero, buen día a todos. Mira, la industria no es una excepción de lo que está pasando en el mundo entero, en todas las industrias. Hay un corte de abastecimiento, hay un corte de falta de productos esenciales para fabricar ciertas piezas, vamos a decir, en el caso del automóvil son chips, pero también magnesio y otro tipo de minerales. Y todo esto ha hecho que la industria sufra de no tener suficientes piezas para poder poner en los carros. Han tenido que reducir la cantidad de carros que se fabrican. Al reducir la cantidad de carros que se fabrican, pues automáticamente los precios suben. Pero no solo los precios suben orgánicamente, también la fábrica, porque no tiene necesidad de empujar los carros, pues simplemente le quita los incentivos. No es solo que los precios suben en el mercado en general, se le quitan los incentivos que normalmente se le da. Acuérdate que tú tenías incentivos por ser loyal a la marca, tenías incentivos por ser un bombero, tenía muchísimos incentivos que se le daban a ciertas personas. Todo eso ha desaparecido. Y entonces hace una industria mucho más alta a nivel de precio, con mucho menos incentivos y también con mucha menos selección, porque eso también, estás pagando más y estás sacrificando más también, porque a veces quieres un carro rojo y te lo tienes que comprar verde, porque es lo que hay. Y como consecuencia de eso, los precios de los carros usados automáticamente van al cielo. ¿Por qué? Porque si no hay carros nuevos, si los carros nuevos están escasos y están pagando por encima de lo que dice el MSRP, que es este sticker que hay en la ventana, pues los carros usados se van al cielo. Y hay muchas compañías como Carvana, Boom, CarMax, son compañías que dependen totalmente de salir y comprar carros. Nosotros tenemos una gran suerte porque nosotros recibimos muchos carros en cambio. Acuérdate, tú vienes a comprarte un carro nuevo y me das tu carro que estás manejando. Nosotros tenemos una cadena que no se rompe, pero hay compañías que tienen que salir y buscar estos carros. ¿Qué ha pasado? Que estos carros se han disparado, están por el cielo, se está creando un problema gigantesco, porque no es solo hay una inflación tremenda, porque estamos pagando por un carro que valía $20,000 hace 6 meses, estamos pagando 30, pero también estos carros se están financiando a un valor diferente. ¿Qué pasa cuando el mercado se normalice y estos bancos tengan esta cantidad de dinero en papel, pero no en activo, porque estos carros no van a valer lo que van a valer? Así que es bien complicado, la industria está sumamente enredada. Yo espero, no sé si eso es una pregunta, que podemos hablar más de eso, pero yo espero que esto es mucho más largo de lo que las personas esperaban que fuera. Nosotros esperábamos al principio que ya para este tiempo tuviéramos básicamente, para diciembre, tuviéramos básicamente normalizado. No, vamos a decir, con un inventario bastante aceptable, pero no ha sido el caso. Y estoy mirando que el 22, posiblemente el año entero, va a haber mejores momentos y momentos más difíciles, pero no vamos a salir no vamos a volver a una normalidad, esa es la palabra, ¿no? Y creo que la normalidad ya no se va a saber exactamente qué es lo que es. Porque acuérdate lo que pasaba antes, y perdona que me hiciste una pregunta, pero una pregunta súper compleja. Súper compleja, por eso te la estoy... Es lo que queremos saber. Antes, las fábricas fabricaban todos los carros que podían, se lo mandaban al concesionario, y después cuando los carros no se vendían por alguna razón, porque todo el mundo estaba compitiendo, había que bajarle el precio, había que ponerle pagos accesibles, había que ponerles incentivos. Hoy en día la fábrica se ha dado cuenta que si fabrica la cantidad de carros correctos, no ahora que son menos de lo que necesitamos, pero si fabrica la cantidad de carros correctos, se ahorran millones de dólares en incentivos. Nosotros nos ahorramos como concesionario millones de dólares en Ford Plan. Ford Plan es el dinero para financiar los autos que tenemos aquí, porque eso no es de gratis. Todos los autos que tú tienes en la fábrica te cobran un interés por eso. Así que sería un ahorro a largo plazo, no solo para la fábrica, sino también para nosotros. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el que va a perder aquí es el consumidor. El consumidor va a tener que pagar más en el futuro, va a tener menos opciones y va a tener mucho menos incentivos. Los pagos van a subir y va a ser mucho más difícil tener un pago regalado que habían antes, muy barato, de $300. Eso yo no lo veo en el futuro. De hecho, ya los consumidores ya tuvieron un adelanto, porque cuando esta crisis del mercado o esta situación del mercado empezó, muchos estaban viendo que se estaban dando por sus carros usados un precio que no valían. Se animaron a venderlo porque pensaban que estaban haciendo un gran negocio, pero cuando fueron al dealer se encontraron con que los carros nuevos valían tan caros, o el carro que estaban buscando ya no estaba, digamos, ¿no? Definitivamente. Mira lo que pasa. Si tú
tienes un carro que te sobra, puedes hacer un buen negocio porque lo vas a vender en lo que no valía antes. Ahora, si tú tienes que comprarte otro auto, no importa cuánto haya subido tu automóvil, vas a tener que pagar esa plusvalía en el auto que te vas a comprar o algo similar. Porque el dealer no está dispuesto a regalarte un carro cuando yo antes tenía 600 carros en inventario y ahora tengo 40. Yo tengo que maximizar todas mis oportunidades cuando vienen. Eso no quiere decir que los clientes que son leales, llevan años comprando, pues nosotros siempre hacemos excepciones y cogemos un negocio mucho más corto y a veces hasta pérdida. Pero en lo que es la dinámica del mercado de hoy, una persona que viene, que está buscando un carro, tiene que pagar mucho más de lo que pagaba antes. Y eso quiere decir que si tú vendes tu carro, aunque lo vendas muy bien, pero tú necesitas otro, en realidad lo que estás cambiando es dinero, porque no estás sacando mucha ventaja. Claro, si tienes un carro y te van a dar más por tu carro y vas a tener que pagar un poco más por el tuyo, realmente eso, vamos a decir que aliviana la compra porque estás recibiendo más por tu carro, aunque tengas que pagar más por el carro nuevo. Pero hay muchas personas que no tienen carro en cambio y sí tienen que comprar un carro. Esas personas no tienen ningún beneficio porque no están cambiando el carro, no me lo están dando, no están recibiendo la plusvalía y tienen que comprar un carro nuevo a precios altos. ¿Cuál sería el consejo entonces para los consumidores? ¿Esperar un poco? Mira, es complicado. En los Estados Unidos es complicado, te digo por qué. Porque el que necesita un carro lo necesita. En una ciudad como Miami, tú lo sabes, tú vives aquí. Esto es una ciudad que si no tienes un auto no te puedes mover. Y moverte en Uber o en Lyft o en este tipo de compañías es muy costoso. Yo te puedo decir que hay opciones muy válidas hoy que puedes hacer. Hoy siempre vas a tener que pagar un poco más de lo que pagabas ayer. Pero mira, nosotros tenemos hay ciertos modelos que la Mercedes tiene unos modelos que lo están vendiendo carísimo. Nosotros, Ford tiene los Broncos que se venden carísimos. Pero hay muchos modelos que no están en esa situación. Los modelos donde tenemos nosotros cierto tipo de inventario. Y yo lo que aconsejo es que elija bien el carro que se compra, que te compres un carro donde tú no tengas que sobrepagar, donde tú puedas llegar todos los meses a fin de mes, que eso es muy importante porque no tengas con la soga al cuello. Y también te digo que hay una opción diferente, que es la opción de los carros certificados, que yo siempre lo hago como le doy muy buen consejo. Y eso no quiere decir los míos, eso quiere decir los carros certificados en el mercado en general. ¿Qué es lo que es un carro certificado? Bueno, un carro certificado es, en el caso mío, un Lincoln o un Ford, porque eso es lo único que yo puedo certificar. En el caso de Mercedes, es un Mercedes, pero tienes que comprarlo en el concesionario que origina, que de la marca nada más. Oficial. Porque muchas veces la gente va por ahí en un lote carrozado y te dice, no, este carro está certificado. Eso no tiene ninguna validez. Entonces, ese carro certificado, nosotros, en el caso de Lincoln y de Ford, lo pasamos por un riguroso chequeo, donde chequeamos 160 puntos, donde le ponemos goma, freno, esto, lo otro, les tiramos la garantía a 2 años más de fábrica. En el caso de Lincoln traen 4 años 60 o 50.000 millas, se lo aumentamos a 6 años o 100.000 millas. En el caso de Ford se lo ponemos también a 100.000 millas o 7 años. Y entonces en cualquiera de estos dos ejemplos, no solo tú recibes la garantía que se te aumenta, recibes el descuento porque ya el dueño nuevo, el dueño primero lo compró, esto es un carro de segunda mano, lo compró y ya tú tienes cierta plusvalía, pero tercero, los intereses y todo son los mismos intereses de carro nuevo. Es decir, coges los mismos beneficios que si te estuviera comprando un carro nuevo, pero estás comprando un automóvil usado certificado por la fábrica. Aquí te puedes comprar Lincoln, tenemos más de 80, en la Ford tenemos Ford, la Mercedes tiene Mercedes, el Lexus tiene Lexus, BMW tiene BMW. Si tú quieres un carro certificado, tienes que ir a la marca que solamente vende ese vehículo. Y yo creo que eso hoy es una buena opción, porque aunque tengas que pagar un poco más en el mercado, pero estás comprando un carro con garantía, estás comprando un carro de calidad, estás comprando un carro con muchos, vamos a decir, matices de automóvil nuevo y no estás pagando el precio de lo que vale el automóvil nuevo. La última, Luis, ¿es una exageración decirle a la gente que antes de comprar un carro primero llame al dealer para ver si hay stock, si hay inventario, si tienen carros para vender? No, porque no. En otras marcas he escuchado decir que dealers que dicen que no tienen carros para hasta dentro de un mes, por ejemplo, ¿no? Y en las marcas de alta gama hay que ordenarlos y recién van a llegar el año que viene. Mira, yo te voy a dar un buen consejo a las personas que nos están mirando y a las personas que necesitan automóviles y todo este tipo de cosas. Una de las cosas que al consumidor le ha ido súper bien y a nosotros también ha sido ordenando el carro que ellos quieren. Eso es un proceso de 2 a 3 meses. Yo ordeno el carro hoy, tú lo ordenas lo que tú quieras, Lincoln o Ford, y de 8 a 12 semanas recibes el carro exactamente que tú quieres. Ese carro yo te puedo dar mínimo $2,000 de descuento. En un carro que antes tú cogías 0, aquí estás cogiendo $2,000 de descuento. No tienes que pagar sobre el sticker y es tu carro como tú lo diseñaste a tu medida, con el color que tú quieres y con el equipo que tú quieres. Desde la comodidad de la casa a través de una página web.
entran a cualquiera de nuestras 2 páginas, ahí puede hacer su orden. Si necesita que lo ayuden, porque siempre hace falta una ayuda profesional, puede llamarnos, contactarnos. Y esto lo puede hacer básicamente en muchas de las marcas, no en todas, porque por ejemplo las marcas alemanas, el proceso es mucho más largo. Para ponerte un ejemplo, hay otras marcas como Porsche, que ahora mismo no tiene carro, y ahora tú llamas y te dicen, oye, el año que viene a lo mejor, ¿no? En las marcas americanas, que es más, somos más efectivos en ese sentido, que estamos aquí en los Estados Unidos, pues yo creo que la opción de ordenarlo es muy importante, pero también el proceso de compra, tú tienes que educarte. Antes de salir de la casa, tú tienes que estar educado. Y educado significa entrar en la página web del fabricante, ver el carro que tú quieres, ver más o menos el precio donde lo vas a pagar. Después llamas vamos a decir, un par de dealers que vendan esa marca donde tú vives y te asegura que tenga el carro, te asegura que es algo de lo que tú quieras. A lo mejor tienes que sacrificar algo. Vamos a decir que tú querías sunroof y no lo tienes. A lo mejor tienes que sacrificar eso hoy en día. Pero sí hay carros disponibles, sí hay carros a la venta y sí, créelo o no, hay muchos negocios que no son tan malos, ¿sabes? En este momento la mayoría de los negocios no es una ganga que te está comprando un carro muy barato, pero hay muchos negocios que no son malos. Hay ciertos modelos, y yo te puedo hablar de Ford y te puedo hablar de Lincoln, en el caso de Corsair, de Nautilus, que ahora lo podemos entrar en Navigator, no tenemos, más limitado, vas a tener que pagar más. Y ese depende del carro que tú te compres, es la necesidad que va a haber en el mercado de que pagues más o de que pagues menos. Acuérdate, y perdóname pero hay algo importante que las personas que nos están mirando tienen que entender. Los Estados Unidos, que es un país con una dinámica tremenda, la producción tiene que ir muy justa con la demanda. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que se ha creado un desbalance tremendo. Hay mucha menos producción y mucho más demanda. Y lo que ha pasado es que esto crea vamos a decir, un desorden de precio tremendo a nivel no solo de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, que le hace daño a todo el mundo, crea inflación, crea inseguridad, crea también un vacío. Habían personas que antes por 3 o 4 mil dólares se podían comprar un carrito para andar aquí en los Estados Unidos. Hoy en día es muy difícil, no existe. Porque ¿Y es la primera vez que ve algo así? ¿En todos los años que llevan este mercado? Yo estoy del año 86 vendiendo autos, empecé con Ford. Primera vez que veo algo así, nunca había visto algo así, nunca había experimentado algo similar a lo que está pasando. Yo creo que primera vez en muchos aspectos. Déjame decirte, vas a comprarte un refrigerador ahora y a lo mejor te dicen que hasta diciembre no te lo pueden entregar. Y otros de alta gama te dicen que 6 meses. Y el mundo está así, está un poco así. No hay madera, vas a uno de estos lugares que vende madera y no la hay. Es algo que podría pasar en nuestros países, digo, en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos, ¿no? No se creería que podría pasar, pero bueno, es una de las derivaciones de la pandemia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esta pandemia, todavía los daños totales de la pandemia no lo hemos podido todavía digerir todo, sí, dimensionar todo, porque creo que esta pandemia va mucho más allá de lo que podemos ver y tocar nosotros. Yo creo que vamos a estar afectados por años, no solo a nivel mental, que hay muchas personas que mentalmente han sufrido muchísimo, otros que físicamente pues se han enfermado, pero también a nivel económico, que es una parte importante. Y creo que los efectos de esta pandemia los vamos a sufrir en los próximos 10 años. Y no exagero cuando digo los próximos 10 años. Se van a tener que arreglar muchísimas cosas. China no puede seguir siendo productor del mundo, eso tiene que diversificarse. Tiene que haber más lugares donde se pueda comprar productos, porque tú no puedes dejar. La guerra del futuro simplemente va a ser una guerra sencilla, y es una guerra a nivel mediático y a nivel de internet. Te tumban la corriente, te tumban en los teléfonos y no hay comunicación, el mundo se acaba. Así que yo creo que en el futuro tenemos que darle solución a todos estos problemas. Los Estados Unidos tenemos que traer nosotros la responsabilidad de traer muchas industrias, y eso está pasando hasta cierto punto. Y India, Vietnam, y hay otros muchos países donde se puede invertir mucho más y también llevar las cosas que salen mucho más caras hacerlo aquí a esos países. Pero no depender de un lugar como el mundo entero está dependiendo de China, y eso crea un problema tremendo, porque no vamos a decir que ellos tengan la voluntad de darnos todo lo que nosotros pero si no tienen la habilidad de hacerlo, tenemos problemas, y es lo que está pasando hoy. Sin embargo, a pesar de la preocupación que esto está causando, el economista Alberto Bernal nos dio tranquilidad y nos aseguró que esto es algo temporal, que es algo que las propias fuerzas del mercado se van a encargar de corregir, y por lo tanto él considera que el año que viene esta situación ya va a estar volviendo a la normalidad.